¿Qué tal están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel. Ahí ven ustedes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, hace unas horas en Caracas, al frente de las manifestaciones convocadas para denunciar al tirano Maduro por haber robado las elecciones y en vísperas de la toma de posesión, que debería ser esa, la toma de posesión del presidente electo Edmundo González mañana. Ha reaparecido María Corina Machado después de 5 meses viviendo en la clandestinidad, huyendo de Maduro, probablemente escondiéndose en diversos lugares de Venezuela. Se ha dicho incluso que tuvo que refugiarse en Colombia en alguna ocasión. Bueno, pues horas después de su irrupción en Caracas, al frente de estas manifestaciones, agentes chavistas del tirano la han perseguido. Ella huía en una moto con otra persona que iba conduciéndola y han disparado contra el conductor. Ha caído al suelo y la han detenido. Es la noticia que tenemos a esta hora sobre lo que ha ocurrido hace unos momentos en Caracas. Ha sido detenida por el régimen chavista. Ese es el momento en el que al parecer es detenida María Corina Machado por los secuaces del tirano Maduro. Y a esta hora no sabemos en qué situación se encuentra ni qué puede depararle el destino en las próximas horas, toda vez que el tirano, como saben, está deteniendo a líderes de la oposición con la excusa de que quieren dar un golpe de Estado tremendo, aquel que robó efectivamente las elecciones al pueblo, que no ha respetado la voluntad popular y que se niega a ceder el poder a quien sí ganó los comicios en Venezuela. Tenemos conexión en estos momentos con Aymara Lorenzo, periodista que se encuentra en Caracas, y a ver si puede darnos algún detalle más en relación con la situación en la que está ahora mismo María Corina Machado. Aymara, muy buenas noches desde Madrid. Buenas tardes desde Caracas, aquí son las 5:03 de la tarde. Algunos detalles que precisar. No hay, hasta este momento, no se ha difundido por ninguna red social imágenes de lo que ha sido el momento de su captura. Lo que veíamos antes era el momento en el que ella estaba saliendo de la calle Hélice en Chacao, en el municipio de Chacao, en Caracas, en donde se presentó luego de estos meses de clandestinidad. Hace pocos minutos circuló un video difundido por el canal que controla el Estado, Telesur, un video en el que aparece María Corina Machado desmintiendo que esté detenida, pero hay que destacar que este video fue difundido también por Freddy Yáñez, ministro de Comunicación e Información de la administración de Nicolás Maduro. A través de agencias de noticias, Freddy Yáñez calificó la detención de Machado como un fake news. Hasta este momento, las 5 de la tarde, hora Caracas, no hay información oficial ni en redes del Comando Venezuela ni en las redes de la propia María Corina. Lo que se sabe de su situación es el comunicado con el que alertaron a través de la red social del Comando con Venezuela que ella había sido interceptada de manera violenta, que habían disparado y que estaba desaparecida. Con ella se encontraba también Juan Pablo Guanipa en el camión que sirvió de tarima para que ella pudiera dirigirse a las personas luego de estos meses de clandestinidad y atender precisamente la convocatoria que ella lideró no solamente aquí en Venezuela, sino en diversas ciudades del mundo. Juan Pablo Guanipa, por su parte, informó que él se encuentra a buen resguardo luego de haber acompañado a la líder opositora María Corina Machado. Ha dicho a través de la red social X: estamos en resguardo y esperamos certezas con respecto a la situación de María Corina Machado, líder indiscutible junto a Edmundo González Urrutia de la lucha por la liberación de Venezuela. Sobre este tema, sobre el paradero de María Corina Machado, se han pronunciado ya diversos representantes, como es el caso de el representante del gobierno de Italia, que ha pedido precisamente ya la libertad y la excarcelación, la liberación de María Corina Machado. El canciller Antonio Tajani también ha hecho lo mismo. El presidente de Panamá, Raúl Mulino, quien ha dicho a través de la red social X que reclama y exige la libertad plena para María Corina Machado. Estaba previsto además que para hoy también se desarrollara
para una concentración convocada por el régimen de Nicolás Maduro. Instalaron diversas tarimas en los puntos en los que inicialmente María Corina Machado había convocado este miércoles para concentrarse. Pero de lo que se conoce a esta hora de esta concentración es que solamente circuló un grupo de motorizados de Petare por la avenida Francisco de Miranda, pasaron cerca de donde estaban concentrados los opositores que atendieron el llamado de María Corina Machado, pero a esta hora no ha habido ningún pronunciamiento de vocero del régimen de Nicolás Maduro por esta concentración. Bueno, Aymara, resumiendo, a esta hora no sabemos dónde se encuentra María Corina Machado. La oposición ha dicho que fue interceptada cuando salía del mitin en una moto, conducida por otra persona, que los sicarios del régimen de Maduro han disparado contra ese conductor, han caído al suelo y luego ha sido detenida ella. Eso es lo que se está denunciando por parte de la oposición y, por tanto, a esta hora estaría detenida en Caracas, ¿no? Hasta que no se confirme lo contrario, hasta que una fuente oficial de la oposición no lo confirme, está en situación de desaparición, porque el régimen de Nicolás Maduro niega que haya sido detenida. Es la información que hay a esta hora, 5 o 7 minutos de la tarde, hora Caracas. ¿Se sabe si Edmundo González, que hoy se encuentra en República Dominicana acompañado de expresidentes, exmandatarios de Iberoamérica, va a volar en las próximas horas a Caracas para esa toma de posesión? Él sí ha denunciado la detención de María Corina Machado y ha exigido su libertad a Maduro. Sí, de hecho, él ha exigido la libertad, como lo han hecho otros voceros de la comunidad internacional. Edmundo González Urrutia no ha dicho ni por su cuenta en la red social Twitter, ni tampoco lo ha dicho abiertamente que va a volar hacia Caracas. Se presume esto porque diversos expresidentes del grupo IDEA, entre quienes puedo mencionar al expresidente Andrés Pastrana, ha dicho que él está dispuesto a acompañar a Edmundo González Urrutia si llega a Venezuela, junto a otros cancilleres y expresidentes del grupo IDEA. ¿Han sido reprimidas las manifestaciones de la oposición contra Maduro, además de esa detención de María Corina Machado? ¿Cómo están viviéndose estas horas ahí en Venezuela en general y en Caracas en particular? De mucha tensión, por otra parte. Puedo comentarte que fue lo que he podido conversar con personas que salieron a la calle y que han seguido esta protesta convocada por María Corina, es que ha sido una sorpresa la receptividad y la disposición que tuvo la gente para salir a la calle en los diversos puntos en Caracas y también en diversas ciudades del país, donde, como por ejemplo en Valencia, en el estado Carabobo, en Maracay, en el estado Aragua, en Valera, en el estado Trujillo, se registró represión con bombas lacrimógenas y en el caso del estado Nueva Esparta hay al menos una persona detenida, porque lo que comentaban los guardias nacionales en el estado Nueva Esparta era que estaba prohibido manifestar, prohibido ejercer algún tipo de protesta. A las quiero precisar para ustedes un último tuit que estoy viendo a esta hora del Comando con Venezuela, un tuit que fue publicado a las 5:02 de la tarde, hora Caracas, y es la información oficial. Este es el canal oficial de María Corina Machado en este momento. ¿Qué dice? Hoy, 9 de enero, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego, se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar videos y luego fue liberada. Es decir, con este tuit yo puedo confirmar a esta hora que María Corina Machado fue retenida, pero que fue posteriormente liberada. Y este tuit, en efecto, confirma la veracidad del video que circuló hace un poco más de media hora, del que inicialmente hablaba en este contacto que difundió el canal Telesur y que también difundió el ministro de Información y Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Yáñez. Es decir, ella ha sido liberada. Pues esta es una noticia de ultimísima hora que nos ofreces, Aymara, que te agradecemos porque efectivamente la inquietud y la incertidumbre sobre el paradero de María Corina Machado después de conocerse su detención
era enorme y seguía siéndolo hasta el momento en que ahora tú dices que según el Comando Venezuela, que es la fuerza de oposición que lidera la propia María Corina, ha afirmado en su cuenta oficial en Twitter, en X, que ha sido ya liberada después efectivamente de ser interceptada y detenida por fuerzas chavistas que la tiraron de esa moto, incluso hubo disparos, pero que tras ser retenida la han puesto en libertad. Ahora hay que esperar a que de nuevo aparezca, ¿no? Y reaparezca mejor en público. Sí, dígame. Sí. No sabemos en qué condiciones se encuentra ella y no sabemos tampoco, porque no está confirmado, en qué condiciones se encuentra el motorizado que viajaba con ella. Porque inicialmente la información que se manejó es que al menos una de las personas que estaba con ella, del grupo de escoltas que la acompañaba, habría sido alcanzada por un proyectil. No sabemos en qué condición se encuentra ella, no sabemos en qué condición se encuentra el grupo de logística que le prestaba apoyo en el momento en que la evacuaron de la calle Hélice en Chacao, donde ella se presentó luego de estos meses de clandestinidad en los que se encontraba. A pesar de la represión, desafiando esa represión, te pregunto, Aymara, hay mucha gente en las calles, están saliendo a protestar y reclamar que Maduro dé un paso atrás y pueda ser investido presidente Edmundo González? La concentración de hoy en Caracas, en los diversos puntos y en diversas zonas del país, fue una total sorpresa para lo que habían sido estos 3 meses de represión, de muertes y de cárcel para quienes los días posteriores al 28 de julio salieron a la calle a defender los resultados electorales, de los cuales, como ya sabemos, la oposición tiene las actas resguardadas en este momento en el Banco Central de Panamá. Hay muchos detenidos. Se ha hablado, al menos las noticias que nos han ido llegando en las últimas horas a España, es que ha habido líderes de la oposición o personas relacionadas con la oposición que han sido detenidos, además con acusaciones severas y gravísimas, en fin, imposibles, como que pretendían acciones terroristas, que pretendían dar un golpe de Estado contra Maduro, ligados al narcotráfico, o sea, cosas tremendas y que son increíbles porque no pueden creer, pero están detenidas esas personas. No sabemos en qué condiciones. No sabemos en qué condiciones. Fíjate, por ejemplo, que Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia, que está desaparecido desde hace más de 48 horas porque no se sabe dónde está, aunque ya Diosdado Cabello anoche dejó entrever que está en manos del régimen de Nicolás Maduro porque lo acusó directamente, junto además al ex candidato presidencial Enrique Márquez, de estar vinculado a estas siete personas extranjeras que han sido detenidas en las últimas horas. A esto hay que sumar además la detención de al menos 6 personas que se registraron estas detenciones en las últimas 24 horas, personas vinculadas a el equipo del partido 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. ¿La oposición qué tiene previsto hacer en las próximas horas ante la autoproclamación como presidente nuevamente de Maduro? Bueno, el mensaje de María Corina Machado esta tarde fue muy claro. Ella precisó que este día se cumplía el cierre de una fase e iniciaba una nueva fase, y que los venezolanos teníamos que estar muy atentos a las señas, a las indicaciones de lo que va a ser esta jornada. Lo que sí te puedo adelantar es que el Palacio de Miraflores, prensa presidencial, ha convocado muy temprano para mañana a las 8 de la noche, para mañana a las 8 de la mañana a Palacio Blanco. El Palacio Blanco es el edificio blanco que se encuentra frente al Palacio de Miraflores, en donde está apostada la Guardia de Honor Presidencial, que es la que le brinda toda la seguridad al jefe del Estado. Han convocado allí a los periodistas nacionales e internacionales que se van a acreditar para dar cobertura a las 9 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo de la toma de posesión para el nuevo periodo presidencial. Y las indicaciones han sido muy precisas. No puede haber transmisiones en vivo, no puede haber teléfonos celulares abiertos, y la señal de lo que va a ser la transmisión de esta nueva investidura, al menos hasta ahora, de Nicolás Maduro, está en manos del canal del Estado, de BTV, que lo controla también el régimen de Nicolás Maduro. Pero para precisar y concretar la respuesta a tu pregunta,
todos los venezolanos están esperando a esta hora tener una fe del Estado, del Estado de María Corina Machado y por supuesto el próximo paso, la próxima seña, como ella lo dijo claramente hoy en su aparición en Chacao. O sea que todo va a depender si aparece o no también en estas próximas horas, mañana, Edmundo González, ¿no? Si es capaz de volar, que parece que no le van a dar ese permiso, esa autorización al avión en el que pudiera desplazarse con expresidentes iberoamericanos desde República Dominicana hasta Caracas. El régimen de Maduro ha dicho que no va a permitir que ese vuelo se produzca, o sea, no le van a dar autorización y en cualquier caso, bueno, han amenazado incluso con derribar el avión. En efecto, eso te iba a comentar, que Diosdado Cabello el lunes en la noche dijo que el Estado venezolano estaba amparado por la ley que le permitía hacer defensa con todos los mecanismos posibles de su espacio aéreo y que cualquier aeronave que sobrevolara el espacio aéreo sin tener el permiso iba a ser interceptada y derribada como lo habían sido en el pasado aeronaves vinculadas al narcotráfico. O sea que vamos a ver si mañana tenemos noticias o no sobre Edmundo González y también qué pasos efectivamente anuncia María Corina Machado, porque es muy importante que reaparezca de nuevo en público para confirmar que efectivamente se encuentra en buen estado de salud, que no sufrió heridas después de esa caída y por supuesto que está en libertad, que es la incertidumbre que hemos tenido hasta hace un ratito que nos confirmabas tú esa puesta en libertad. Aymara, muchísimas gracias, ha sido un placer. Serán horas de mucha tensión aquí en Venezuela y por supuesto de mucha atención en la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en esta nación suramericana. Gracias a ustedes por el contacto. Pues un abrazo muy fuerte a Aymara Lorenzo, periodista de Venezuela desde Caracas, que nos ha informado. Son allí las 5:17 de la tarde, 10:17 aquí en España. Gracias, un placer. Ha sido un momento muy interesante desde el punto de vista informativo el que nos has ofrecido. Aymara, gracias. Bueno, al margen de este asunto que vamos a seguirlo con especial atención y detenimiento en estas próximas horas, no vamos a olvidar Venezuela porque ahí está ahora mismo el foco de la noticia sin duda alguna y a ver si reaparece o no María Corina Machado, confirmando su puesta en libertad. Ven ustedes ahí a María Corina Machado, reaparecía después de 133 días viviendo en la clandestinidad absoluta y reaparecía esta tarde en Caracas. Posteriormente ha sido detenida, interceptada cuando huía en una moto con la persona que la trasladaba por agentes chavistas que han disparado contra el conductor. No sabemos el estado del conductor ni tampoco de ella porque han caído al suelo y luego ha sido detenida y retenida durante un tiempo hasta ser puesta en libertad. Es lo que dice o comenta el Comando Venezuela, que forma parte de la oposición al régimen de Maduro. Vamos a estar muy pendientes, lógicamente, Paco, de las noticias que nos lleguen de Caracas en estos momentos. Bueno, yo creo que primero la sensación de alivio por la liberación por el régimen tiránico de Maduro de María Corina Machado, que es digamos la madre coraje de todo este régimen de oposición al chavismo y que representa lo que decidieron los venezolanos en las últimas elecciones. Lo que pasa es que la dictadura de Maduro no la tolera. El otro día, en el acto, el aquelarre que organizó Pedro Sánchez de homenaje a sí mismo utilizando a Franco, puso cara de cordero degollado tratando de explicar a los jóvenes que era una dictadura. A veces se olvida lo que es una dictadura. Una dictadura es esto. Una dictadura a la que, por cierto, Pedro Sánchez ni su gobierno se atreven de llamarle de tal. Hay que recordar que el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, dijo que él ni era politólogo ni era experto en derecho constitucional y por tanto no se atrevía a llamar dictadura al régimen tiránico de Maduro. Es más, la ministra de Asuntos Exteriores, que tuvo el desliz de llamarle así, rápidamente tuvo que dar marcha atrás. Lo sorprendente de esto es que la tiranía y el régimen de Maduro está sostenido con el apoyo de Sánchez y de sus socios. Y esto es tremendo, que la oposición, la protesta mayoritaria del pueblo venezolano se corresponda con el silencio atonador de nuestro gobierno. Eso es indigno, con una responsabilidad añadida que hoy ha subrayado Felipe González. Es decir, la Comisión Europea está pendiente de que España decida cuál es la posición con respecto a Venezuela para actuar y está paralizada por el gobierno. ¿Por qué? Porque está atrapado en sus socios. Y a lo largo de esta tarde, cuando escuchaba a María Corina Machado y cuando escuchaba algunas de las intervenciones que han tenido lugar en la Puerta del Sol de Madrid, todos decíamos
no hay que tener miedo. Y de pronto la memoria me devolvió aquellas horas terribles del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el que se gritó no tenemos miedo, con el lance tremendo. Y luego he llegado a la siguiente conclusión. Es curioso, aquellos que asesinaron a Miguel Ángel Blanco son los socios preferentes y que sostienen a Pedro Sánchez. Y aquellos que el régimen de Maduro es el sostén internacional de los socios y del propio Pedro Sánchez. Es más, hemos remitido a la embajada en Caracas a un diplomático que ha sido escogido por el propio régimen. Por tanto, todo esto es terrible. Por un lado, el contraste entre la valentía del pueblo venezolano resistiendo, porque esa es la democracia, resistir por la libertad y por la democracia, y luego el contraste por lo que ocurre en nuestro país. Y eso a mí me entristece, porque no lo olvidemos, que lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo allí, nos afecta muy, muy directamente. Y como decirle poema que utilizó ya acabo en su momento sobre por quién doblan las campanas, pues las campanas de Venezuela doblan por todos nosotros, por los demócratas y por los amantes de la libertad de todo el mundo. Y tenemos que estar con esa causa en los momentos más dolorosos y más tremendos. Hayan estado muchos miles de españoles, también venezolanos, en el exilio, en la Puerta del Sol de Madrid esta tarde, hace un ratito, estamos viendo imágenes, y los líderes del Partido Popular, también de Vox, tanto Santiago Abascal como Feijóo han estado acompañando a esos miles de venezolanos en el exilio que hoy se han dado cita en la Puerta del Sol de Madrid para exigir que Maduro respete la voluntad popular y se marche, se vaya, porque no ganó las elecciones, ha robado las elecciones al pueblo venezolano. El ganador está ahora mismo en República Dominicana, Edmundo González, y no parece que vaya a poder volar a Caracas para ser investido como tal. Voy a saludar concretamente a Julio Borges, que es expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y se encuentra exiliado en nuestro país. Don Julio Borges, buenas noches. Buenas noches, Antonio, muchas gracias. Tenemos noticias, le habrán llegado a usted también, del llamado Comando Venezuela, que es el que aglutina a los opositores al régimen de Maduro, que María Corina Machado estaría ya en libertad después de haber sido detenida y retenida por el régimen tiránico. ¿Qué noticias tiene usted al respecto? Bueno, sí, hace pocos minutos hablé con la gente del equipo de María Corina, con Magali Meda, que nos informó que la situación sigue siendo muy confusa, no hay comunicación con ella, se espera que ella pueda comunicarse con el país próximamente, pero sí hubo una situación de violencia, de secuestro, me imagino que una especie de presión que fabrica el régimen de Maduro contra María Corina, pero habrá que esperar el desenvolvimiento real de lo que sucedió, y para nosotros esto simplemente es otra razón más para seguir luchando en este momento tan importante para Venezuela y para toda Hispanoamérica también. El momento de violencia se produce cuando la interceptan en la moto en la que ella intentaba escapar después de haber reaparecido hoy en Caracas, y las fuerzas chavistas han disparado incluso contra el conductor de esa moto, alcanzándole, nos han dicho, con una bala, y claro, cayendo al suelo, tanto María Corina Machado como el conductor de la motocicleta, para luego ser detenidos. Efectivamente, esa es la información inicial que hay. Y lo importante, bueno, es que María Corina, al parecer, en este momento está en libertad, está bien, y estamos a la espera de que pueda explicarnos de primera mano todo lo acontecido el día de hoy, con este secuestro que, sin lugar a dudas, es una fábrica del régimen de Maduro. Ya salió Diosdado Cabello burlándose, diciendo que todo es un montaje y un show de María Corina, y así como él, todo el sistema comunicacional del régimen, que lo que busca es manchar o de alguna manera denigrar lo más importante que tenemos ahora, que es el liderazgo moral, porque al final las dictaduras, y esto es importante tenerlo muy muy claro, las dictaduras siempre terminan implosionando frente al liderazgo moral, y eso lo representa ahora María Corina, Edmundo y todos los venezolanos que salieron hoy a marchar por las calles de Venezuela. Señor Borges, ¿tiene usted noticias sobre qué va a hacer la oposición mañana, en estas próximas horas, toda vez que Edmundo González, el presidente electo, se encuentra en República Dominicana, acompañado de expresidentes iberoamericanos, pero no parece que vaya a poder volar a Caracas, entre otras cosas porque ese vuelo está prohibido por el régimen tiránico e incluso amenazado de derribar el avión en caso de que despegue de República Dominicana?
de tal forma que Maduro va a tomar posesión, se va a autoproclamar nuevamente el dictador presidente, aunque no ganara las elecciones. ¿Qué noticias tiene usted sobre los pasos que va a dar la oposición mañana para intentar evitar esto? Si es que se puede evitar. Lo importante, Antonio, es que veamos lo siguiente. Hay un hecho incontrovertible, el triunfo del 28 de julio. Eso tiene que ser para nosotros la premisa permanente de este proceso. Ese triunfo Maduro no lo va a poder ni esconder, ni tapar, ni de alguna manera maquillar. Eso no va a desaparecer. Eso es como una estaca que él tiene clavada completamente en el pecho. Y a nosotros lo que nos toca es, en este momento, entender que Maduro se encuentra en una situación que podemos llamarla de cuenta regresiva, totalmente aislado, deslegitimado, y quisiera que ustedes pudieran también recibir de primera mano nuestra el hecho de que muchas veces se tiene la imagen como si Maduro tuviera un gran apoyo militar, se disfraza de militar como lo vemos en pantalla, pero la realidad es todo lo contrario. Maduro en este momento, la mayor cantidad de presos políticos que hay en Venezuela en este momento son jóvenes de la Fuerza Armada, que se han rebelado contra el régimen de Maduro. En las elecciones del 28 de julio, en los colegios electorales donde votan los militares y vota la familia militar, Maduro perdió igual o peor que en el resto del país. De manera que Maduro es un sujeto que está como una especie de cadáver insepulto y lo que nos toca es seguir presionando. Importante, ¿qué soporte tiene Maduro en este momento? Bueno, el soporte de una cantidad de fuerzas antioccidente, antidemocracia, antidignidad humana, como es el caso de Irán, como es el caso de Rusia, como es el caso de Cuba. Allí se concentra en este momento su mayor soporte dictatorial, y es allí donde también nosotros tenemos que alertar a la comunidad internacional, a Hispanoamérica, a la propia España, a Occidente entero, de que lo que sucede en Venezuela tiene unas graves consecuencias para no solamente la región, sino para el mundo y para Occidente particularmente. Pues estaremos atentos al devenir de los acontecimientos en Caracas en estas próximas horas. Don Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hoy en Madrid se han manifestado, como decimos, miles de personas en la Puerta del Sol y, entre otros, se han dirigido a ellos Feijóo y Ayuso, concretamente. Escuchen lo que les decían. Esto de ser muy valiente con los dictadores muertos y ser muy comprensivo con los dictadores vivos, esto no tiene nada que ver con los españoles. Con el gobierno de España es posible. Aquí está España entera con vosotros. Pido también al gobierno, aquí en España, que esté a la altura y que haga lo mismo que otros expresidentes, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, que esté a la altura de esta gran nación que es España. No ha estado a la altura el gobierno, porque el gobierno de Sánchez está desaparecido en esta hora del pueblo venezolano que quiere libertad y que está denunciando una dictadura. Esa que el señor Sánchez quiere hacer ver, efectivamente, y recordarle a los españoles de hace 50 años. Esta parece que no le interesa. Bueno, Esta desaparecido no está, Antonio. Está combatiendo una dictadura que cría malvas desde hace casi en el tema venezolano sí, digo, medio está siglo. Y en vez de combatir una dictadura que está vivita y coleando, aunque bueno, confiemos en que sean los estertores del régimen de Nicolás Maduro. Desde luego las imágenes de esta tarde de María Corina Machado en su reaparición en Venezuela son sobrecogedoras. Yo creo que no hay una imagen tan icónica desde la que vimos el pasado verano tras el intento de atentado contra Donald Trump en un mitin en Pensilvania. Fijaos en ella, camiseta blanca, en una manga la bandera de Venezuela, en otra el micrófono y unas flores, sin chaleco antibalas, sin escoltas sobre el escenario, sola ante el pueblo venezolano que la reclama y la aclama. Y además después de 133 días viviendo en la clandestinidad, escondida, porque es una de las Desde piezas luego, a batir por a falta de aclarar lo que ha sucedido, que bueno, todavía está muy vidrioso.
parece una clara advertencia ante lo que puede pasar mañana, ante esa pretendida vuelta de Edmundo González Urrutia, en compañía, por cierto, de varios expresidentes venezolanos. Y yo hoy siento mucha vergüenza de mi gobierno, porque hay grandes naciones, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Uruguay, que han reconocido la victoria incontestable de Edmundo González Urrutia, Estados Unidos. Otras no lo han hecho, pero bueno, sus presidentes se han mostrado abiertamente en desacuerdo con estas elecciones, México, Brasil, Colombia, Chile también, y en cambio nuestro gobierno pues está silbando, mirando para otro lado, cuando debería estar abanderando esta causa.